queremos dar la cordial bienvenida a la maestra Sandra, el cual nos acompaña del Estado de México por parte de Educacon, ¿sale? Ella nos va a presentar su ponencia, entonces pido que nos pasen su video, por favor. Sandra González Mendieta, licenciada en Terapia Física y Rehabilitación y especialista en Fisioterapia Dermatofuncional, Fisioterapia para la mujer, así como en actividad física durante el embarazo y puerperio. Cuenta con más de 30 formaciones académicas en dermatofuncional y amplia experiencia como instructora en temas de esta especialidad, así como una vasta experiencia en práctica asistencial adquirida a lo largo de 14 años. Dentro de sus áreas de mayor dominio en fisioterapia dermatofuncional se encuentra el drenaje linfático manual, abordaje fisioterapéutico postquirúrgico, atención del paciente quemado, abordaje en aceleración cicatrizal y atención de heridas y tratamiento pre y post injerto capilar. Actualmente se desempeña como docente en Educacont y el campus universitario Siglo XXI, así como cofundadora de PhysioFamily. Sandra González Mendieta. Bienvenida al AIF 2023. Le damos un caluroso aplauso, por favor, maestra Sandra, adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Los vi medio apagados ahorita. Espero que vayan despertando porque les voy a ir preguntando, ¿ok? Entonces, como escucharon en el video, yo tengo aproximadamente 11 años dando clases. Entonces, me gusta que las pláticas que doy sean dinámicas, entonces pregunto, ya deben de tener bases en fisioterapia y es de lo que hoy les voy a hablar. Entonces, espero que estén despiertos, porque en cualquier momento puedo pedirles que contesten alguna situación en específico, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre el método de aceleración cicatrizal. ¿Quién me dice, quién ya ha escuchado algo sobre esto? Método de aceleración cicatrizal. ¿Alguien conoce al doctor Marcus Vinicius? ¿Han escuchado de él? ¿No? Bueno, pues es uno de los grandes ponentes de Educacont. Él es un doctor brasileño, el cual ha trabajado esta técnica y bueno, el día de hoy justo se las voy a presentar para que ustedes, en cuanto puedan y tengan oportunidad, bueno, pues se acerquen a Educacont y tomen directamente con él, pues esta técnica, este método. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las bases, que es con lo que él trabaja, para que justamente cuando ustedes se interesen en este método, en esta técnica, pues tengan ya un preámbulo, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes. Cuando nosotros hablamos del método de aceleración cicatrizal, estamos hablando de que vamos a trabajar con un agente físico en específico. ¿Cuál va a ser? La luz. Díganme ustedes qué agente físico conocen que tenga luz o que emane luz. Láser, infrarrojo, ¿cuál otro? Despierten. Luz polarizada, ¿ok? Y justamente hoy les voy a hablar de uno en específico que pocas veces conocemos que puede tener una aplicación en dermatofuncional o inclusive en esta parte clínica, ¿ok? Entonces, los antecedentes justamente, fueron que desde 1400 antes de nuestra era, en la India, se demostró que ya se utilizaba la luz como parte de un remedio clínico. ¿Quién me quiere decir cuál es este remedio clínico que se usaba en 1400 antes de nuestra era, que emanara luz? El sol, claro. ¿Cómo se llama entonces a la atención utilizando la luz solar? No. ¿Cómo se llama el tratamiento? Cuando yo trato por medio de la luz solar, ¿cómo se llama? Helioterapia. Entonces, en este año empezó justamente la helioterapia, ¿va? Entonces ahí se comenzó a demostrar que justamente cuando había una herida y se exponía al sol, el proceso cicatrizal se mejoraba o se aceleraba. Inclusive muchas de las clínicas comenzaron con patologías como la poliomielitis. ¿La escucharon? Seguro sí, porque fue una patología muy importante que detonó la fisioterapia en México. Entonces, en Europa lo que hacían era tener hospitales con ventanales muy grandes que exponían justamente a los pacientes a la luz solar y se veía que muchas de las bacterias, digamos, se contrarrestaban con la luz solar. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a observar justamente la importancia de la luz en el cuerpo humano.
¿sale? Entonces, empezaron a hacer tratamientos de úlceras cutáneas en 1735. En 1776, justamente lo que les decía, se comenzó a observar que también apoyaba a la cicatrización, silencio por favor, y también en 1954 como tal se genera el láser. Entonces, si nosotros vemos cuántos años pasaron para que pudiéramos generar un agente físico, digamos, más clínico, más técnico con luz, bueno, pues fueron muchos. Entonces, hay mucha evidencia de la utilización de la luz en el cuerpo humano, ¿ok? Y hasta 1962 se genera un agente físico que normalmente no tenemos en mente o que pocas veces conocemos, que se llama LED, no el de la serie navideña. Va a ser un LED clínico, pero se llama LED. Entonces vamos a poderlo ocupar para algunos de los padecimientos, inclusive pudiera ser en lugar del láser. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Entonces vamos a ver que en tiempo, pues el primero uno fue justamente la helioterapia, luego el láser, luego el LED y luego la fotodinamia. ¿Alguien ha escuchado sobre la fotodinamia? ¿No? Muy bien, pues es la base justamente principal de este método, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver, para que vean que no les estoy mintiendo, algunos de los hospitales que yo ya les había platicado, que utilizaban justamente el sol como parte del tratamiento de los pacientes. Justamente lo que les decía, los hospitales tenían ventanales muy grandes en los cuales exponían a los pacientes para que este beneficio pudiera llegarles y pudieran generar nuevas resistencias a patologías. Entonces, vamos a ver que justamente la fototerapia es la terapia con luz natural o artificial, ¿ok? Helioterapia es específicamente del sol, pero en este caso entonces decimos es natural o artificial, ¿sale? Después, fotobiomodulación, que es otro término con el cual ustedes deberían de estar súper familiarizados. ¿Qué va a ser? Bueno, la estimulación o inhibición de los procesos celulares que van a generar una modulación fotoquímica. ¿Quién de aquí va en semestres ya avanzados, cuatrimestres? Levanten su manita. ¿O les va a dar pena? ¿Quién va en cuatrimestres avanzados? ¿O que me apoye el maestro Mario? Levanten su mano. ¿Nadie? ¿Todos van empezando? ¿Son de nuevo ingreso todos? Bueno. Entonces, bueno, vamos a ver que ustedes ya tendrían que tener en mente justamente cómo actúa el láser. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Y la fotodinamia propiamente, que va a ser la estimulación o inhibición de los procesos celulares a partir de sustancias fotosensibles, que en realidad eso es lo que va a trabajar el doctor Marcus Vinicius. Entonces vamos a tener heridas que vamos a colocar ciertas sustancias fotosensibles que van a permitir que se absorba de mejor manera la luz y que a nivel celular puedan generarse modificaciones o, como lo menciona ahí, ya sea para estimulación o inhibición de ciertos procesos. Entonces, bueno, les presento al creador del láser, Gordon Gould, que justamente fue el que nos dio esta grande aportación hacia el área clínica de fisioterapia. Pero ¿cuáles son las propiedades? Bueno, en general de la luz, que todas las ondas dentro del espectro respetan la misma naturaleza electromecánica. Entonces vamos nosotros a ver que el láser, por ejemplo, la luz del láser va a tener características específicas. ¿Quién me las dice? ¿Quién me dice las características? Láser. Es un agente físico que ven en las asignaturas de electroterapia normalmente. Características. ¿Qué es puntual? Ok, que puede ser superficial o profundo, dice que dependiendo de la dosificación. Vamos a ver que no es de la dosificación como tal. Hay algo que se llama longitud de onda, que en realidad eso es lo que me va a decir qué tanto va a penetrar un láser o un agente físico de luz, no tanto la intensidad como tal. ¿Qué otra cosa, chicos? Características del láser. Es atérmico, digo, vamos a ver que hay muchas variedades de láser, hay de baja potencia y de alta potencia, pero ahorita el láser que ustedes conocen que es el terapéutico es atérmico, ¿ok? Atérmico. ¿Cuál es el láser que nosotros ocupamos en terapia física? ¿Con qué longitud de onda? ¿Cómo se clasifica? Pero ¿qué tipo de láser es?
infrarrojo, ¿ok? Bueno, vamos refrescando ahí un poquito de conocimientos. Entonces, bueno, nos vamos a acordar que justamente esta característica de la luz es puntual, ya que justamente todas las ondas están, como lo menciona ahí, dentro del espectro electromecánico, ¿ok? Todas las ondas se propagan a la velocidad de la luz, entonces es por eso que nosotros vemos de manera continua, esa luz en el tejido. Obviamente digo vemos en el caso en el que, por ejemplo, sea un láser rojo. Si yo pongo un láser infrarrojo, ¿lo puedo observar? A simple vista, no. ¿Cómo lo puedo observar? ¿Con un termómetro? No. ¿Cómo puedo observar yo un láser infrarrojo? Con una cámara de celular. Entonces, una manera muy fácil de que ustedes prueben su láser, si funciona o no, si no tiene un sensor de emisión, pues es que pongan su láser, su cámara y graben el haz, ¿ok? Obviamente con los ojos siempre protegidos. Entonces, así se puede ver. Y el 3 es que la longitud de onda determina 3 rangos, uno ultravioleta, uno visible y uno infrarrojo. Entonces ya les adelanté, ¿cuál es el que ocupamos nosotros de manera clínica? Infrarrojo. Entonces, aquí de manera muy visual, ¿ok? Les comparto una imagen en la cual se clasifican la luz en general, pero son los láser que nosotros vamos a ver. Entonces vamos a ver ahí nosotros los ultravioletas, ¿ok? Justamente en medio, los que están ahí marcados en colores, son todos los láser que vamos a ver, que puede haber verde, azul, amarillo, naranja, rojo dentro de ellos, y después viene el infrarrojo, que es el que nosotros ocupamos de manera terapéutica. Pero me es muy importante que ustedes sepan que hay más tipos de láser con otras longitudes de onda, de manera que en terapia dermatofuncional se ocupan justo todas estas longitudes de onda que van por debajo del infrarrojo, ¿ok? Ahorita vamos a ver, así a grandes rasgos, algunos de los objetivos, ¿sí? ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Entonces, les decía, bueno, vamos a hablar un poquito del LED, porque en teoría, aunque no participaban mucho, el láser ya lo tendrían que tener un poquito más consciente, ya que es un agente físico que, digamos, trabajamos un poquito más de manera usual. Entonces, ¿qué es LED? Bueno, es Light Emitting Diode, Light Emitting Diode. Entonces es un dispositivo que genera luz mediante diodos o diodos emisores de luz. Entonces, ¿van a ser atérmicos o térmicos? Atérmicos, ¿ok? Lo que genera o lo que hace que el LED, no genere calor hacia el tejido es que el calor del LED se va a ir hacia la parte posterior. Entonces, la que está en contacto con el tejido no genera, pues justamente un incremento de la temperatura. Entonces, van a ser materiales semiconductores que van a tener 2 terminales, positivo y negativo, y este efecto justamente se va a llamar electroluminiscencia, que es el que justamente va a hacer que nosotros podamos observar el LED de un color. En este caso, la clasificación que nosotros vimos aquí atrás aplica para cualquier agente físico que emita luz. Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita me decían, bueno, un infrarrojo, pues aquí está. El que a usted se les ocurra, que tenga o que emita luz, se puede clasificar en esta escala. Entonces, con los LED pasan exactamente lo mismo, se va a clasificar y nosotros podríamos ocupar LED verde, LED azul, LED amarillo, LED rojo, por ejemplo. Y entonces, justo lo que les decía, las longitudes de onda van a estar dadas por el conductor, y va a estar desde 225 hasta 1300 nanómetros. Nosotros las longitudes de onda las vamos a medir en nanómetros. Entonces, si nosotros estamos diciendo que desde 225 nanómetros puedo encontrar un LED, entonces estamos hablando de que voy a poder recorrer muchísimas longitudes de onda, porque llega hasta los 1300. Entonces, muchas veces inclusive, cuando nosotros compramos un láser y nosotros no nos damos a la tarea de leer la ficha técnica, a lo mejor nos están vendiendo un láser disfrazado, más bien un LED disfrazado de láser. Entonces es súper importante que ustedes conozcan esto, es decir, puede haber un LED y ustedes estar obviamente en el desconocimiento total, porque al final tiene el mismo efecto que el láser, ¿sale? Entonces hay que checar siempre la ficha técnica de los equipos para ver qué estamos comprando. ¿Es un láser? Bueno, obviamente el costo va a ser siempre más caro. ¿Es un LED? Normalmente el costo es mucho más económico. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Porque eso es algo que ustedes se podrían preguntar, ¿no? O sea, además de lo que acabamos de ver, que justamente
la emisión propiamente del agente físico es diferente. ¿Qué otras diferencias hay? Bueno, pues lo que les decía, la longitud de onda, en el caso del láser, normalmente el láser yo tendría que tener 10 láser, ¿no? O sea, uno rojo, uno infrarrojo. ¿Alguien de aquí tiene láser en su consultorio? ¿O han visto? ¿Tú sí? O aquí en su clínica, ¿no? Aquí en el laboratorio. Entonces, normalmente el láser puede tener máximo 2 cabezales, que es normalmente lo que se maneja, el rojo y el infrarrojo. Pero si yo quisiera un verde, tendría que comprar un láser que emita esta longitud de onda. Y si yo quisiera un amarillo, tendría que tener otro láser que emitiera esta longitud de onda. Y esto no pasa con el LED. Normalmente los LED cambias el cabezal también, pero vienen en un mismo equipo. Ajá, entonces eso facilita bastante la vida como clínica para nosotros. La coherencia de las ondas va a ser diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros apuntamos con un láser, inclusive así como de apuntador, que creo que este no se ve porque es la pantalla, pero si nosotros apuntamos con un láser cualquiera a un punto, justo es lo que vemos. Ajá. ¿Por qué? Porque es unidireccional el sentido. Acuérdense que están colimadas, esas ondas, y eso es lo que hace que se vea solo un punto. ¿Qué va a pasar con el LED? Que no va a ser así, tan exacto, tan puntual, sino va a ser divergente, es decir, va a empezar chiquito y se va a hacer como cualquier luz más amplio. Ajá, entonces es uno de los signos o uno de los variantes que pudiéramos ver de manera más visual, ¿no? Para poder identificar un láser, un LED. Un láser, les digo, es puntual, justamente voy a ver solo un puntito, y en un láser voy a ver más bien como si fuera un foco. Ajá. La penetración, que es lo que les decía, va a depender de la longitud de onda, que ya veíamos, y obviamente los costos. El láser siempre va a ser mucho más elevado que el LED. Entonces, repercusiones clínicas de la luz. Bueno, pues vamos a ver que va a repercutir en la parte más chiquita, que va a ser el átomo. Ajá. ¿Qué es lo que desencadena o qué es lo que hace el láser? ¿En quién actúa el láser? ¿Quién me dice? ¿En él? En los citocromos. Más o menos. ¿En quién actúa el láser? En los cromóforos, ¿sí? Gracias a los cromóforos va a actuar, pero en donde va a repercutir principalmente es en el átomo. Ajá, entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Han escuchado los fotones? Pues justamente entonces es un electrón al cual yo le estoy poniendo más energía y va a pasar de una onda a otra. Y a eso, cuando el electrón salta de onda, a eso le vamos a llamar fotón. Ajá, o sea, tiene más energía. Entonces, obviamente, yo puedo repercutir primero en un átomo y eso va a irse como multiplicando. Ajá, como que los demás átomos se van a ir contagiando, y entonces por eso me menciona que voy a trabajar a través de la célula, porque al final es energía. Ajá. Y después, ¿en quién voy a repercutir? Pues en un tejido. ¿Y ese tejido en quién repercute? Pues en un órgano. ¿Y ese órgano en quién repercute? Pues en un ser humano. Ajá. Entonces, de algo tan pequeñito como que nosotros pongamos un agente físico en un átomo o repercutamos en el átomo de esa persona, vamos a generar, obviamente, modificaciones. Si está bien indicado, si está bien dosificado, si está bien utilizado, pues de manera positiva. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder afectar un tejido diana? ¿Habían escuchado este término, tejido diana? ¿Qué es? Un tejido que es un objetivo. ¿Qué otra cosa? Por acá vi que varias movieron la cabeza. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué han escuchado? Dijeron que sí, ¿no? Ah, que nada más he escuchado, que no saben. Exacto, entonces el tejido diana va a ser el tejido que va a ser motivo de nuestra evaluación clínica para poder aplicarle este agente físico y que pueda recuperarse. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Bueno, la longitud de onda, es decir, ¿qué es lo que yo quiero aplicar? Dependiendo, decíamos que de la longitud de onda va a ser el objetivo. Entonces, por ejemplo, normalmente si yo pongo un láser rojo, por eso el láser rojo se ocupa mucho en dermatofuncional, porque va a ser muy susceptible a la hemoglobina, que va a ser el cromóforo, ahorita vamos a ver qué es cromóforo, que lo va a absorber. Entonces, normalmente el rojo me va a servir para piel, pero si yo hablo de que esa herida posiblemente está, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, que no es infectada, es colonizada. Entonces tendríamos que ocupar un LED o láser azul, ¿ok?
Entonces, yo dependiendo de la longitud de onda que vaya teniendo en la clínica para poder atender, es el objetivo clínico al que yo voy a abordar esta herida, ¿ok? Entonces, la potencia, claro que es súper importante. No hay una receta de cocina en este caso, en el tratamiento con este agente físico, que es láser o LED. ¿Por qué? Porque va a depender de la potencia que tenga cada uno de sus equipos. Es decir, yo ahorita no les podría decir, vas a poner 2 joules, porque no sé la potencia de tu equipo. Tendríamos entonces que hacer primero un cálculo para que yo sepa cuánto de eso vas a colocar. Ajá. Entonces, en esta parte como de este agente físico es muy específico. Entonces, tendrán primero que conocer su equipo, leer la ficha técnica y a partir de eso poder generar, ahora sí, su dosificación. ¿Ok? Entonces, la intensidad, que esto también va a generar justamente, pues, cuál es el objetivo a tratar. Obviamente, vamos a ver que en las aplicaciones de láser hay hasta de 4 segundos y hay algunas aplicaciones que son de 2 minutos. Bueno, pues también va a depender de la intensidad del equipo. Ajá. Y aquí lo puse hasta diferente. La aplicación. Muchas veces, ¿qué pasa con el láser? Que justamente como es un tema cansado, porque acuérdense que es puntual, ajá, o sea, al menos que ustedes compren una placa de LED, que es mucho más rápida, que seguro sí las han visto, que son las de estas cabinas que se utilizan normalmente, sobre todo en spas. Ajá. Lo que sucede justamente es que tú tienes que estar con mucha paciencia como clínico, poniendo. ¿Y qué hacemos normalmente? Si mi aplicación me marca que es de 30 segundos, como yo ya tengo prisa y tengo otro paciente esperándome, ¿qué hago? Estos 30 segundos los divido entre toda el área. Entonces le pongo 3 segundos o 5 segundos en cada parte del tejido. ¿Coloqué la energía necesaria para poder generar la repercusión que yo requiero? No. Entonces, por eso aquí la aplicación juega un papel súper importante. ¿Qué pasa? Yo en lugar de poner el láser completamente derechito, ya me cansé, entonces lo recargo. ¿Qué es lo que va a pasar con este láser o con esta luz, con esta energía? Pues se va a dispersar. Entonces, ¿va a penetrar la energía que yo requiero en el tejido? No. Entonces, la aplicación es muy importante. Ajá. O sea, igual de importante que la longitud de onda, que la potencia y que la intensidad. ¿Va? Entonces, vamos a ver justamente que vamos a tener 2 conceptos importantes que van a ser como tal la absorción y la dispersión. Ajá. Entonces, la absorción es justamente lo que yo les decía, que cuando yo coloco de manera correcta el láser, todas mis células o todos mis átomos, todo mi tejido va a absorber la misma cantidad energética, es decir, toda la que yo le estoy suministrando. Ajá. Pero la dispersión es justamente que a medida que va penetrando mi agente físico, este se va a ir degradando, porque obviamente también sabemos que va a haber tejidos que van a tener mayor conductibilidad que otra. Ajá. Entonces, tenemos que tener claros estos 2 conceptos, absorción y dispersión. ¿Hasta aquí dudas, no? ¿No? Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿por medio de qué se va a penetrar esta información o este agente físico? Bueno, pues por medio de los cromóforos, que van a ser las moléculas que tienen la capacidad de absorber la luz. Ojo, hace rato decíamos que vamos a tener, por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina sería endógena o exógena. Endógena, gracias. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que muchos de los cromóforos, inclusive de qué estamos hechos nosotros como humanos, en su mayoría. Agua, ajá. Entonces, el agua también va a ser un cromóforo, ¿sale? Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos ya mucho material para que podamos nosotros aplicar este agente físico y tener buenos resultados, ajá. Entonces, estos van a ser endógenos, es decir, se encuentran en los diferentes tejidos del cuerpo humano. Y vamos a tener los exógenos, que son con los que trabaja el doctor Marcus Vinicius, que es, además del cromóforo que tú ya tienes en sí, ¿no?, en el cuerpo humano, él coloca otra sustancia fotosensible que potencializa el resultado al poner la luz o el LED. ¿Va? ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a evaluar el tejido? Porque es lo primero que yo tengo que hacer y es lo primero a lo que nos invita el doctor Marcus Vinicius. Es decir, no puedo, porque estamos muy acostumbrados a eso, a que llega un paciente, tiene una herida, yo tengo un agente físico ya, tengo un láser, pues lo coloco. Pero ¿alguien de aquí sabe cómo evaluar heridas?
heridas, no cicatrices, porque la mayor parte de nosotros puedo creer que sepamos evaluar cicatrices, pero heridas. Heridas me dicen que puede ser por la coloración del tejido, si interviene, pero ¿alguien conoce alguna escala? Porque a nosotros como fisioterapeutas nos encanta el ojo de buen cubero, ¿no? Es decir, yo lo veo rojo y como que estaba más rojo ayer que no le puse láser y hoy mejoró. ¿Pero cómo lo sé? Pues no, o sea, yo me acuerdo, ¿no? O sea, amamos eso. Entonces, debemos de dejar un poquito eso de lado. Acuérdense que tenemos que tener muy buena evidencia de todo lo que hacemos y entonces debe de ser una escala la que nos avale. Ajá, entonces acá les voy a dejar una. Yo no voy a profundizar tanto en esta escala, pero los invito a que lean, por ahí hay varios artículos ya de la aplicación de esta escala, sobre todo obviamente hacia enfermería, porque ustedes saben que hay clínica de heridas y que normalmente quien atiende esta situación, pues son los enfermeros, enfermeras, ¿ok? Pero, bueno, nos puede servir también a nosotros en esta evaluación clínica. ¿Cuál va a ser? Bueno, FEDPALA 2, que es la última, es la modificada. Esta fue validada en 2019, ¿ok? Entonces, si ven, pues no tiene tanto, que fue validada y que se creó. Entonces, bueno, va a evaluar justamente heridas y úlceras, y lo padre es que nos da un pronóstico de justamente de esta herida o de esta úlcera hacia el paciente. Entonces, ¿qué va a evaluar? ¿Ustedes habían escuchado biomecánica de la piel? ¿Sabían que la piel tiene biomecánica? ¿No? Bueno, pues a mí me gusta mucho la biomecánica porque la doy allá en la universidad, pero también me sorprendí cuando vi biomecánica de la piel, yo, wow, ¿cómo tiene biomecánica la piel, no? Entonces, bueno, ¿quién se imagina a qué nos referimos con biomecánica de la piel? Si estamos diciendo heridas, úlceras, ¿qué evaluarían? La coloración, claro. ¿Qué más? Las intenciones de cierre, eso sería un poquito después. Más bien la elasticidad, la hidratación, la coloración, la turgencia o textura, todo eso nos lleva hacia la biomecánica de piel, ¿sale? Entonces, esta escala la evalúa. ¿Quiénes son los expertos en biomecánica? En teoría, nosotros, ¿ok? Entonces, claro que esta escala cabe totalmente en nuestra clínica o en nuestro consultorio. Les dejo de tarea leer más sobre ella, ¿ok? Entonces, vamos a tener muchos tipos de heridas, una herida mecánica, una herida lacerada o incisa, que acuérdense que va a ser, puede ser con un cuchillo o puede ser más bien con la exposición de algún cortante, herida química, que se entiende, herida térmica, eléctrica y de radiación, ¿ok? Entonces van a ser más o menos los tipos de heridas que tenemos. Entonces, vamos a clasificarlas en etapas, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver en una etapa 1? Bueno, hiperemia y endurecimiento del tejido. En una etapa 2, una pérdida parcial del tejido. En la etapa 3, vamos a tener como tal pérdida del tejido cutáneo. Y en la etapa 4 vamos a ver ya la destrucción por completo del tejido. Entonces es importante, les decía, que evaluemos el tejido a tratar. Ay, perdónenme. ¿Ya? ¿Sí sacaron la foto? Muy bien. Entonces, algo que vamos justamente también a completar como esta parte de valoración, y me decía aquí su compañera, pues es muy importante la coloración, eso me va a dar mucha información de cómo está fisiológicamente ese tejido. Entonces, si nosotros lo vemos entre rojo y rosa, va a estar en una etapa de granulación, es decir, es una herida sana, o sea, está reparándose, está en un proceso de reparación, por lo tanto, eso es positivo. Vamos a tener que si la coloración es amarilla o roja, va a tener fibrina. ¿Quién sabe qué es la fibrina? ¿Qué es? Pus, no. ¿Qué es? Levanten su manita y fuerte. Fibrina. ¿Son fibras de colágeno? ¿Qué? Que se intercalan. Pues bueno, digamos que va a ser así de manera muy práctica, colágeno un tanto de mala calidad. No va a ser la mejor calidad, es por eso que nosotros vamos a ver como una especie de costra, como entre amarilla justamente, o pudiera tener ciertas coloraciones hacia el rojo, que impide justamente esta costra, la regeneración tisular. Entonces se tiene que retirar la fibrina. Y la otra es la necrosis, que obviamente ustedes ya la conocen. ¿De qué color se va a ver? Negro, ¿no? O marrón hacia negro, ¿va?
La limpieza es súper importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no se va a facilitar justamente la proliferación de microorganismos. Entonces, es súper importante que el paciente tenga toda la sepsis posible, ¿ok? Entonces, es una de las cosas que también nos recomienda el doctor Marcus tener muy en cuenta. Y un servicio profesional, obviamente, que nos ayude también a la evaluación de la mejora o de la… pues sí, de la evolución de la herida, que va a ser justamente que nos apoyemos de un equipo ecográfico, de la microscopía de superficie, que a él siempre lo van a ver en fotos en un microscopio, viendo una herida. ¿Por qué? Porque justamente, ¿cómo voy a saber si ese agente físico está funcionando? Pues observando el tejido a profundidad. Y también la toma de muestras, porque obviamente eso me genera una seguridad de que esa herida no está colonizada o infectada. Entonces, bueno, los dejo únicamente con una frase que a mí me gusta mucho y siempre se las comparto, que seguramente ya la han escuchado. Aquellos que están lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiar el mundo, son quienes lo cambian. Entonces, siempre les digo a mis alumnos que a veces nos subestimamos, a veces no creemos que pudiéramos lograr tener un consultorio, atender fisioterapia dermatofuncional o lo que ustedes quieran. Y el hecho de que estén aquí sentados, yo lo valoro mucho, así como agradezco muchísimo la invitación. Pocas universidades tienen esta dinámica, ustedes la tienen, aprovéchenla, valórenla y atrévanse, pero así, o sea, siempre les digo a los alumnos, con conocimiento, con determinación, para que puedan obviamente ver a sus pacientes y atenderlos de la mejor manera. Les dejo por acá, si escanean el QR, van a ver mis redes sociales y algunos artículos y libros que he escrito por ahí en la universidad también donde trabajo. Y agradezco mucho su tiempo, espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Sandra González Mendieta por su participación el día de hoy y… vamos a, dos cosas. Primero, el licenciado Mario nos va a ayudar a entregar su reconocimiento y en segundo lugar, primero tengo una pregunta y después quiero que usted haga una pregunta para poder regalar otras de las becas que tiene Educacon del día de hoy. Entonces, espero que hayan puesto mucha atención. Bueno, primero, la pregunta es, ¿en qué etapa de la herida se aplica el LED? Ok. Bueno, vamos a tener principalmente 3 etapas de la reparación tisular. ¿Cuáles son? Ustedes ya las deben de conocer. Inflamación, proliferación y maduración, ¿ok? Entonces, en estas 3 etapas, yo la puedo empezar a poner desde la etapa inflamatoria. Obviamente una etapa inflamatoria que yo esté cerciorada que no tiene ningún tipo de infección o que no es por una colonización, es decir, no es una infección lo que me está generando una inflamación, ¿me explico? Sino más bien es un proceso de la herida en una etapa inflamatoria. Desde ese proceso se puede empezar a tratar la herida. Okay. Segunda pregunta. ¿Es recomendable aplicar láser cuando es reciente la herida? Sí es recomendable, justamente ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es controlar esta inflamación, ¿ok? Entonces, muchas veces justamente esta exacerbación de la etapa inflamatoria va a generar una cicatrización patológica. ¿Cuáles son las cicatrices patológicas? Queloides, hipertrófica y atrófica, ¿ok? Entonces, claro, el hecho de poder yo generar un control de esta etapa inflamatoria va a prevenir que mi cicatriz se vaya hacia una cicatrización patológica. Muy bien, maestra, muchas gracias. Pues a Gracias nombre de la a universidad ustedes. y a nombre de el maestro Jaime Bonilla, rector de la universidad, te hacemos entrega de tu reconocimiento a la Universidad México-Americana del Golfo, otro del presente Constancia, a Sandra González Mendieta, por su valiosa participación como conferencista y tallerista en el Encuentro Internacional de Fisioterapia Dermatofuncional, abordaje integral de la piel durante los días 9, 10 y 11 de agosto de 2023, contribuyendo a la formación de universitarios profesionales. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por la invitación. Y también entrega de unos dulces típicos de Puebla. Espero sean de tu agrado. Muchas felicidades. Me siento muy halagada por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y cualquier cosa, y estoy en las redes sociales. Muchas gracias.